La muerte es inesperada, nadie está preparado para morir. Sin embargo, todos sabemos que en algún momento va a llegar. Se ha despertado mucha curiosidad sobre el estado de los muertos. Cuando uno muere, ¿muere realmente? ¿O algo sale del cuerpo que continúa viviendo? ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Yo estoy aquí con Biblia en mano, listo para poder responder todas aquellas preguntas que todos nos hemos hecho. Yo ya me hice muchas de esas preguntas cuando era niño, algunas me sigo o continúo allí cuestionando, pero gracias a Dios que en la Biblia encuentro todas las respuestas. Y estamos juntos para aprender una semana más, agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de tener libertad para poder conocer su verdad. ¿Y tú estás preparado? Yo estoy aquí listo junto a mis amigos, aquí para poder descubrir este fascinante tema, aunque no tan fascinante en el sentido de lo que trata, sino de la esperanza que tenemos cuando hablamos sobre la muerte. Hoy vamos a hablar de la muerte, vamos a entender qué es la muerte, pero más allá de la muerte, vamos a comprender que la muerte es lamentable, es triste. Sin embargo, aquellos que tenemos esperanza, la esperanza vemos que es superior al dolor y nos fortalece en los momentos más tristes de nuestra historia, como cuando tenemos que enfrentar la muerte. ¿Qué cosa es lo que Jesús enseñó acerca de la muerte? Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Todos tenemos en el corazón el deseo de vivir. Por eso los seres humanos crean, ¿verdad?, cosas para alargar la vida. Cuidamos nuestra salud porque queremos vivir más. Nos cuidamos porque queremos unos días más. Ah, no, yo quiero morir, ¿verdad? A menos de que tú tengas algún problema mental, algún desequilibrio, que anhele la muerte. Pero todo ser humano tiene en su corazón el deseo de vida, porque fuimos creados para vivir. En el plan de Dios estaba que el ser humano pueda vivir y pueda vivir bien, pueda ser feliz. Sin embargo, el ser humano eligió la muerte. ¿Qué cosa es muerte? Separación de la vida. ¿Quién era la vida? Cristo. Se rebeló contra Dios y cuando entró el pecado, vino como resultado la muerte y todo el caos que nosotros vivimos. Fuimos creados para vivir. Ahora, todos hemos visitado un cementerio, ya sea para dejar a uno de nuestros seres queridos o para acompañar a alguien en su dolor. Y cuando vamos allí encontramos muchas lápidas, ¿verdad? Algunas de ellas interesantes incluso, donde allí se recuerda quién fue aquella persona que está allí debajo de esa o en esa sepultura. El asunto es que para algunos la muerte es solo una coma y para otros la muerte es el punto final. Cuando nosotros comprendemos este concepto, es decir, la manera como interpretamos la muerte define nuestra manera de vida. ¿Cómo así? La gente que dice la vida es una sola, entonces piensa que la muerte es un punto final. Y si la muerte es un punto final y la vida es una sola, yo vivo como quiero. Después de esta no hay otra. ¿Escucharon esas expresiones, verdad? Disfruta la vida, goza la vida, vive la vida. Porque ese es el concepto que tiene, la muerte es un punto final. Pero aquel que piensa que la muerte solo es una pausa, dice no.
Aquí puedo sufrir, aquí también me puedo alegrar de manera sana, aquí puedo servir a Dios, aquí puedo decidir la eternidad. Sin embargo, si llega la muerte, no es el fin, es una pausa, porque la Biblia nos enseña que finalmente todos seremos resucitados. Infelizmente algunos para condenación, pero otros para salvación. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Quizá esto es la mayor polémica, no dentro del mundo en general, específicamente del mundo cristiano. Porque si hay cosas que están divididas sobre algunos temas, el mayor de ellos es la muerte. Porque hay algunos que piensan que cuando uno muere, no muere realmente. Me explico mejor. Solo el cuerpo va a la sepultura, pero hay algo que sigue vivo. Algo que sale. Y a eso que sale, ¿cómo lo llaman las personas? Alma. Dice, el alma salió, me encontré con el alma, ¿verdad? O etcétera. Y hay sesiones espiritistas trayendo el alma. La palabra alma es tan popular en todo el mundo. Solo que existe un grave problema cuando nosotros queremos hablar de alma bajo nuestro concepto occidental, que es en su mayoría filosofía griega, al concepto de alma cuando el escritor bíblico escribió allí en la palabra de Dios lo que significa un alma, ¿verdad? Para el mundo occidental, alma significa una cosa. Para el escritor bíblico, alma significa otra cosa. Y cuando nosotros queremos interpretar la Biblia con nuestro pensamiento occidental o nuestro pensamiento que está ya manchado con filosofía griega, que está lleno de leyendas y mitos, entonces ahí caemos en un error. ¿Por qué? ¿Qué cosa es alma? Hay algunos que dicen, no, cuando uno muere va a una esfera superior o se reencarna o sale el alma y va a algún lugar. O va al infierno, o va al cielo, o va a algún lugar intermedio, etcétera, etcétera. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No, eso es pensamiento griego. Entonces hoy queremos hacer una breve comparación entre la filosofía griega y la teología bíblica. ¿Qué cosa es teología? El estudio acerca de Dios y la filosofía griega. Vamos a hacer una comparación, ¿correcto? ¿Qué cosa es lo que pensaban los griegos sobre el alma? Y luego les voy a explicar qué cosa dice la Biblia, lo que significa alma. Entre todos ellos destaca Platón. Platón dejó un concepto que la mayoría sigue. Él pensaba así: el cuerpo es malo, la materia es mala. Pero lo peor de todo es que la materia o el cuerpo es la cárcel del alma. No estoy hablando de lo que dice la Biblia, esto es filosofía griega. Entonces, cuando una persona muere, va a la sepultura, pero no ha muerto de verdad. ¿Qué cosa sale? El alma. Entonces, el alma se liberó del cuerpo, porque el cuerpo es malo. Pero el alma es buena. Y como el alma es buena, ¿a dónde se va? A Dios. O se va a disfrutar. Porque el alma es buena. ¿Qué cosa murió? El cuerpo. En conclusión, cuando uno muere, no muere en sí. Muere solamente una parte y otra parte se libera. Incluso colocó la ilustración del caracol, ¿verdad? Que el caparazón es el cuerpo y la esencia es buena. Entonces, cuando uno muere, se libera del cascarón y uno va a una nueva dimensión. ¿Esto es teología bíblica? No, esto es filosofía griega para dar respuesta a este asunto sobre la muerte. El problema es que la filosofía griega ha sido tan difundida en el mundo y ha sido tan proclamada por Hollywood, porque todas las películas, la mayoría de películas, presenta a la muerte, no como muerte, lo presenta como algo saliendo de la persona que murió
y yendo para algún lugar. Es decir, la persona no murió, la persona continúa viva, pero en otra dimensión. ¿Comprende? Esto es filosofía griega. Y por la filosofía griega, abrió las puertas para el espiritismo. Abrió las puertas para que el ser humano pueda comunicarse con los muertos. Porque si yo sé de que la persona que murió, algo salió, entonces está en un lugar. Entonces aparecen los espiritistas y dice, vamos a conversar, vamos a llamar, vamos a traer a tu tío, a tu abuelo, a tu bisabuelo. ¿Con quién quieres conversar? Espiritismo, consultar, conversar con los muertos. Una vez más, esto es filosofía griega. ¿Qué cosa es teología bíblica? En teología, lo que dice la Biblia es que alma es el ser humano holístico. ¿Qué cosa es este término holístico? El ser humano como todo, cuerpo y aliento de vida. Es un todo y no puede haber vida cuando se separan los dos. Ahora les voy a mostrar contextos bíblicos. ¿Correcto? Entonces, cuando el espíritu se separa del cuerpo, ¿qué cosa es el espíritu? El aliento, la respiración, a veces comparado como pensamientos o como carácter, ¿correcto? Cuando se separa del cuerpo, no existe más vida. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, cuando nosotros vamos con nuestro pensamiento griego a interpretar la Biblia, entonces caemos en un error tremendo. Y Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12 dice que consultar a los muertos es abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque no estás hablando con un muerto, estás entrando en terreno del enemigo. Y el enemigo incluso puede disfrazarse. ¿Te acuerdas la experiencia de Saúl cuando fue a la pitonisa de Endor? Dijo, hazme venir a Samuel. Veo a Samuel, conversó con Samuel. ¿Era Samuel? No, fue el diablo. Entonces, aquel que piensa que algo sale del cuerpo cuando alguien muere, está colocándose en un terreno peligroso. Sí, Sebastián. Qué normal es ver en cartelera de cine hoy en día películas del género terror o dramático que lo abocan todo a películas espiritistas de ese carácter, como de exorcismo, juego de Ouija. Y todo eso está basado en que en espíritus desencarnados de personas que murieron o espíritus demoníacos. ¿Correcto? Existe espíritu demoníaco, por supuesto. Pero esos espíritus que supuestamente salen del ser humano es la mentira que Satanás colocó desde el jardín del Edén. Lo mismo podríamos aplicar para esos casos en los cuales dicen de que tienen memorias pasadas, de vidas pasadas. Ah, claro. Eso están creyendo en la reencarnación. Yo antes fui alguien, ahora me reencarné, ¿verdad? Correcto. Ahora vamos a ver a través de la Biblia contra concepciones de mismo, creo que todo eso. Vamos a ver cómo responde la Biblia a todas esas cuestiones. Mire, ¿cuál fue el primer sermón del diablo? Fue corto. Yo lo llamo sermón, o predicación. Lo llamo la primera filosofía, la primera mentira. Pero fue dicha desde un púlpito, desde un árbol, para Adán o para Eva. ¿Cuál fue la primera mentira? Génesis 3:4. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué cosa Dios les había dicho a Adán y Eva? El día que comieres, ¿qué cosa dijo? Morirán. La serpiente vino y dijo, no moriréis. ¿Quién tiene la verdad, Dios o la serpiente? Dios. ¿Qué cosa dijo Dios? Tú pecas, mueres. ¿Qué dijo la serpiente? Mentira, no vas a morir. Por eso es que basado en esa filosofía, hay muchos que creen, no, pues la persona no muere. Hay algo que continúa vivo. ¿Saben cómo se llama esa doctrina? Inmortalidad del alma. Algo que no muere, del alma. ¿Y qué es alma? Están basados en una filosofía griega. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer. ¿Cómo Dios formó al ser humano? Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ojo aquí, los elementos que usó. Polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre, ¿qué cosa dice la Biblia? Fue un
alma viviente. ¿Qué cosa es alma en la Biblia? La unión del polvo de la tierra más el soplo de vida. Esto es lo que enseña la Biblia. ¿Qué es alma? Tú y yo. No hay nada que puede sobrevivir o existir separado del cuerpo. La unión del polvo y el soplo de vida, eso es alma. Ahora, existen dos palabras aquí en hebreo, ¿verdad? La palabra nefesh y la palabra ruach. ¿Qué cosa significa alma? Vida, persona, ser vivo. Nefesh. ¿Qué cosa es alma? Vida, persona, ser vivo. ¿Qué cosa es ruach? Que es espíritu, aliento, exhalación, vida, y en algunas partes incluso es considerado sentimiento, la parte emotiva del ser humano. Eso es ruach, el espíritu o el soplo de vida. La combinación de estos dos es un alma viviente. Con esto llegamos a una conclusión muy simple. El ser humano no tiene un alma, sino el ser humano es un alma. ¿Correcto? No tenemos, sino que somos. Ahora, aquí para ilustrar mejor, luz es el resultado de un foco más electricidad. Cuando yo separo el foco de la electricidad, ¿qué cosa queda? Nada. La luz desapareció. No existe más luz. Para que exista luz, tengo que unir estos dos elementos. Cuando los separo a uno, deja de existir. Otro ejemplo. Entonces, ¿qué cosa sería la muerte? Por eso Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra y el soplo vuelve ¿a dónde? A Dios. Si alma es polvo de la tierra más soplo de vida, ¿qué cosa es la muerte? La desintegración. El polvo vuelve a la tierra y el soplo vuelve a Dios. Eso dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Aquí yo coloqué una imagen, una caja, para ilustrar mejor. Una caja, ustedes saben que es conformada por algunos elementos, madera y clavo, ¿verdad? Yo tengo tablas y pongo clavos y armo una caja. Présteme atención aquí. Yo agarro y con todas mis tablas empiezo a clavar, ¿no? Y hago una caja. Pero un día digo, ya no necesito la caja, necesito la madera para otra cosa. Saco los clavos y saco la madera. Yo les hago una pregunta, ¿a dónde fue la caja? Ya no existe más. Porque para que sea caja, ¿qué necesita? Que puede estar unida la madera y los clavos. ¿Correcto? Entonces, cuando el ser humano muere, ¿qué cosa sale el ser humano? Allí como algo que está deambulando en algún lugar, sufriendo en el paraíso. Nada. El cuerpo vuelve a la tierra y el ruaj, soplo de vida, el aliento de vida, ¿a dónde vuelve? A Dios. Ahora vamos a ver por qué hay algunos textos que algunos presentan para decir que eso no es así. Más vamos a ver que la Biblia es clara. Según la Biblia, el ser humano es mortal o inmortal. Miren, Eclesiastés 2, 18, 4. Todas las almas. ¿Qué cosa es alma en la Biblia? Personas, ser humano, ser vivo. Son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Es mía. ¿Y qué dice? El alma que pecare, ¿existe inmortalidad del alma entonces? No existe. ¿Qué más dice? El alma que pecare es a morir, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará del Hijo. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Esto es Biblia. Esto no es filosofía. Entonces, cuando la Biblia, por ejemplo, habla que el Espíritu Santo pueda conservarles espíritu, alma y cuerpo, está hablando de las dimensiones en que se desarrolla el ser humano. El área espiritual, el área física y el área mental. Porque recuerda quién está escribiendo ese texto, el apóstol Pablo.
No está hablando de una dicotomía, no está hablando de un dualismo. Está hablando del ser humano holístico, que es completo. Y el ser humano, el Espíritu Santo nos quiere santificar. Nuestro cuerpo, ¿acaso eso no lo leímos en Romanos capítulo 12? Nuestra mente, nuestro espíritu. No está hablando de que tenemos todo separado y que cuando uno muere, uno va a un lugar, el otro va a otro lugar y algo continúa vivo. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Giselle. Hablando sobre ese tema, se me viene a la mente que se ha presentado casos, por ejemplo, de personas que supuestamente ya están muertas, se han presentado ante sus familiares, sí, o en todo caso en temas espiritistas, contándole cosas que solamente ellos sabían. El apóstol Pablo dice, Giselle, que no nos sorprendamos porque el diablo puede disfrazarse como ángel de luz. ¿Quién conoce nuestra vida aparte de Dios? Correcto. Entonces no nos sorprendamos. ¿Cuándo los salvos recibirán el don de inmortalidad? Ahora, Silvia. Me llama la atención que dice que el anterior, por favor, dice el alma, dice, he aquí todas las almas son mías. Ahí está hablando Dios. Exacto. Ya dice, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces los impíos que tienen un alma, que son un alma, son pecadores, son un alma. ¿Dónde están? ¿Se desaparecieron? No. Ellos están vivos, pero cuando dice esas morirán, ellos están condenadas a la muerte eterna. O sea, no es literal, no es Exacto. Aquí, ¿qué cosa está diciendo Jesús? El alma que pecare, esa morirá. Aquel que continúe en su rebelión no tiene vida eterna. Juan 3:16. Aquel que cree tiene vida eterna. Y aquel que no, ya ha sido condenado. ¿Condenado a qué, Silvia? A la muerte. ¿A qué muerte? Eterna. A la muerte eterna. Porque no hay más esperanza de vida. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, miren lo que dice la Biblia. 1 Corintios 15:51. Os digo un misterio, no todos dormiremos, ya hemos leído este texto. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y además dice 1 Corintios 15:51, esto mortal será vestido de inmortalidad. ¿Cuándo nosotros seremos inmortales? ¿Qué significa inmortal? Nunca morir. ¿Cuándo va a suceder la inmortalidad? ¿Ahora? No. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Ahí está, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y finalmente se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿A qué comparó Jesús la muerte de Lázaro? Es una historia muy conocida, pero vamos a repasar algunos asuntos interesantes. Vamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 11 hasta el versículo 13. Miren lo que dice, Juan 11 al 13. Dicho esto agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarle. Jesús dijo, y dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, despertará o sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de dormir. Jesús, ¿a qué comparó la muerte? A un sueño. ¿Por qué a un sueño? Porque cuando uno duerme, entra en un estado de inconsciencia. ¿Acaso ustedes cuando duermen, antes de dormir, por supuesto, uno puede estar pensando, está consciente, está planeando, está soñando, despierto, ¿verdad? Pero cuando uno duerme, entra en estado de inconsciencia. Tú no sabes qué sucede en la noche hasta que abres los ojos. Es otro día. Tú estás pendiente cuando duermes cuántas horas están pasando. Nadie está contando las horas. De pronto abres los ojos y dices que ya amaneció. Pero sí parece hace una hora que dormí. Pero ya pasaron tantas horas porque tú entraste en un estado de inconsciencia. Entonces, la muerte es entrar, ¿por qué es comparada como un sueño? Porque entra en un estado de inconsciencia. Y cuando uno abre los ojos, ¿a qué llama eso la Biblia? Resurrección. Por eso es que aquellos que murieron, no importa la cantidad de años, la muerte habrá sido como un sueño. Abren los ojos, ahora están
incorruptibles, ahora están perfectos. Ellos no tuvieron conciencia de cuántos años pasó. ¿Por qué no tuvieron conciencia? Porque no estuvieron ni disfrutando, ¿verdad? No estuvieron ni atormentándose, tuvieron un estado inconsciente. Quería comentar algo. Cierta vez un señor nos dijo que, bueno, falleció su hija y nos comentó que él soñó con su hija. Él es pastor. Ya. Y nos dijo que su hija le habló y que ella estaba en el cielo. ¿Y cómo es que, o sea, acá correcto, se demuestra y la lo Biblia no contrario? dice eso? Sin embargo, número uno, es un sueño. Y el cerebro puede crear imágenes en base a nuestros conceptos. Sí, pero él aseguró que a lo su que hija pensamos. está en el cielo. Correcto. Pero yo no puedo creer en un sueño. Ya sabes que estamos hoy tocando un tema tan interesante sobre la muerte. Yo tengo aquí un curso bíblico que puedes solicitarlo ahora mismo enviándonos un WhatsApp al +5512 98 100 1460. Si vives en Sudamérica, entonces vas a recibir en formato físico, fuera de Sudamérica en formato digital. Vamos a solicitar tus datos para que el curso pueda llegarte, pero aquí está todo el material o toda la conversa que nosotros estamos teniendo aquí basado en la palabra de Dios. Solicita ahora mismo. Entonces aquí Virginia me hizo una pregunta muy interesante. Alguien soñó diciendo que había conversado con su hija que está en el cielo y ella le decía que está en el cielo. ¿De dónde salió ese pensamiento? Si la Biblia dice que cuando una persona muere, el polvo, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, entonces, ¿cómo es que la persona está disfrutando en el cielo? La persona no puede disfrutar en el cielo como espíritu porque espíritu es el soplo de vida, ¿correcto? No es algo que está disfrutando. Pero yo te voy a responder con lo que dice la Biblia. Vamos a Juan capítulo 11. Vamos al versículo 24. Estamos que Lázaro murió. ¿Tá? Vamos al versículo 24. Versículo 23 mejor. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Recuerda que Marta le reclamó a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, ¿qué le dice? Yo sé, le dice. Yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Cuándo? Dice Vicky. En el día postrero. En el día postrero. Recuerda que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. ¿Qué cosa era la creencia bíblica? Esto es lo que dice la Biblia, esto no es lo que dice la filosofía. ¿Existe resurrección? Sí, pero en el día postrero. Entonces mi hermano está muriendo y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué cosa le está diciendo Jesús? Es verdad, va a haber resurrección, pero te olvidas que estás hablando con la vida. Yo puedo resucitar a tu hermano. Ahora fíjense, cuando Jesús resucita a Lázaro, no le dice, Lázaro, baja. O no le dice, Lázaro, sube. Porque si está en el cielo, lo hubiese dicho, baja. Si está en la tierra, lo hubiese dicho, o si está en el infierno, como algunos creen, o en el tormento, sube. No, le dice, Lázaro, sal. ¿Están comprendiendo aquí lo que Jesús está diciendo? Entonces Lázaro no fue al cielo.
Y tampoco estaba allí en un tormento, no, sal. Porque donde colocas el cuerpo, allí se hace polvo, esperando la resurrección. ¿Cómo describe la Biblia el estado de los muertos? Miren, Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, Seol es el término hebreo para decir sepultura. ¿Quién te alabará? Entonces, miren, si una persona está en el cielo o algo está en el cielo, tiene que estar alabando a Dios, ¿o no? Claro, porque el cielo es un lugar de adoración. Pero aquí David dice, si va al Seol, es decir, no fue al cielo, no fue ni al infierno, está en la sepultura. Si va al Seol, si va a la sepultura, ¿quién te alabará? Porque esto pertenece a los vivos, no a los muertos. Los que viven saben que han de morir, dice Eclesiastés 9:5, pero los muertos nada saben. Los muertos se pueden comunicar con los vivos. Nada saben y no tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué sucede cuando una persona muere entonces? Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, de ella fuiste tomado, pues polvo eres y volverás al polvo. Salmo 146:4, sale su aliento, vuelve a la tierra y ¿qué dice? Ese mismo día, tomen atención aquí, ese mismo día perece todo. Sus pensamientos, pereció todo. Por eso la Biblia condena las sesiones espiritistas, de que voy a hablar con alguien o alguien me está hablando desde el cielo. Tengamos mucho cuidado. Allí dice que no se halle ni quien consulte a los muertos porque es abominación para Jehová tu Dios, cualquiera que hace estas cosas. Y estas abominaciones, Jehová tu Dios echará estas naciones o echará de ti. Porque estas costumbres, ¿quiénes lo practicaban? Las naciones que no conocían a Dios. Ellos ya creían en el espiritismo. Muy bien. Alguien me escribió así, pastor, usted está equivocado. Y yo le digo, yo puedo equivocarme muchas veces, pero la Biblia no. Y él me refutaba diciendo, cuando una persona muere, sí va al paraíso o sí va al infierno. De aquí voy a decir qué cosa significa infierno. Porque Jesús contó una parábola. Vamos a abrir la Biblia entonces. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, habla la parábola del rico y Lázaro. Vamos a leerlo rapidito, ¿les parece? Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Había un mendigo llamado Lázaro, echado en la puerta de este hombre, estaba lleno de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros lamían las llagas. Oiga, mire. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde dice? Al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, ¿qué palabra está usando? Hades. Ahora les voy a explicar qué significa Hades. Alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, y en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste bienes en vida, y Lázaro males. Ojo, aquí la salvación no es porque aceptó a Jesús. Aquí está por cómo lo pasó en la vida. Exacto. Es decir, él ahora está disfrutando porque lo pasó mal. Y tú estás allí porque lo pasaste bien. Esto no es salvación. ¿Ah? Pero Jesús está contando una parábola. No se olviden que es parábola. Y le dice,
Ahora él está consolado aquí, tú estás atormentado. Además de esto, una gran cima está pues entre nosotros y vosotros. Los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de allá para acá. Entonces le dice, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos para que testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Entonces le dice, no, padre Abraham, si alguno de los muertos va para ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levanten de los muertos. Acabó la parábola. Me acompañan un capítulo antes. Jesús está contando parábolas. ¿Qué cosa es una parábola? Una ilustración para que podamos nosotros extraer una enseñanza. Capítulo 15, parábola de la oveja perdida. Yo les pregunto, ¿esto fue un acontecimiento real o una historia? Una historia. Parábola. Vamos a la siguiente. Capítulo 16, parábola del mayordomo infiel. ¿Qué cosa es? Parábola. Y luego termina el capítulo 16 contando la parábola del rico y Lázaro. Ustedes sabían que había un cuento popular entre los judíos sobre esta historia. Esto está en los escritos judíos, extrabíblicos. Entonces, para ellos esto era un mito popular. Les voy a hacer un ejemplo. Es como si yo tomara un cuento y yo les voy a contar para enseñarles alguna cosa. Ustedes no se van a fijar en el cuento, sino en la moraleja o en la enseñanza. Jesús tomaba las parábolas o ilustraciones no para dejar doctrinas, sino para dejar una enseñanza que traía cada parábola. Primer punto que tenemos que analizar. Jesús dijo, no vine a anular la ley y los profetas. ¿Qué cosa es la ley? Los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué cosa los profetas? El Antiguo Testamento. Entonces, si Jesús no vino a anular la ley y los profetas, y esto no es parábola, sino es realidad, ya está anulando la ley y los profetas. Y Jesús sería mentiroso. Porque esto no está en armonía con lo que dice el Antiguo Testamento. Número 2. Las doctrinas no deben estar basadas en parábolas. Porque si nosotros basamos la doctrina en parábola, entonces saquemos una doctrina del juez injusto. ¿Están de acuerdo conmigo? Saquemos una doctrina de allí. Es imposible. Las parábolas no son doctrinas, son enseñanzas que Jesús tomó. Otra cosa, dice que los ángeles los llevaron al seno de Abraham. Muéstreme en la Biblia dónde está el seno de Abraham. ¿Dónde? Y vamos a ver mejor. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 11. ¿Tá? Hebreos 11. Me encanta este texto. Porque aquí habla justamente de Abraham. Vamos a ver si quizá en el seno de Abraham hay muchos que están gozando y yo no me enteré todavía y nadie sabe. Hebreos capítulo 11. ¿Tá? Hebreos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 8. Si alguien tiene, incluso puede ayudar. Por favor, Alejandro. 11:8. ¿Qué dice? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Alejandra, ¿de quién está hablando? De Abraham. Sí. Lee el 13, por favor. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muy bien, gracias. ¿De quién está hablando? De Abraham y de otros héroes. Y dice, por la fe murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Qué cosa era lo prometido? La vida eterna. ¿Qué cosa sucedió con ellos?
murieron. Y aquí en la parábola aparece Abraham, ¿dónde? En el paraíso, ¿o no es así? Sí. Muy bien. Entonces, si la parábola que Jesús contó es una doctrina, hay que arrancar esa página. Entonces Jesús no está enseñando una doctrina. Jesús está tomando una historia popular, porque la Biblia dice que Abraham murió. ¿Y dónde está Abraham? Esperando la resurrección. Porque aquí el mendigo aparece en el seno de Abraham y disfrutando. Pero la Biblia dice que Abraham no recibió todavía lo prometido. Jesús está contando una historia. Y ahora voy a para la enseñanza. Otra cosa, si nosotros creemos que esto es real, significa que los que están salvos van a mirar a aquellos que están sufriendo. ¿Ustedes imaginan por toda la eternidad mirar allí a su hijo, a su sobrino que está haciendo